Vamos a hablar de cuando perjudican claramente al Madrid y encima te tienes que comer que has robado el partido. Muy buenas, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. En otra noche histórica de Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está en medio de un escándalo de tamaño mundial y un escándalo que puede ser recordado durante muchos años. Minuto 93 de partido, con 0-3 en el marcador para la Juve. El árbitro, el inglés Michael Oliver, pita un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez. No sé si aprecia empujón, patada o ambas cosas del jugador de la Juve sobre el futbolista del Real Madrid. Lo pita y lo hace en una acción que se va a recordar prácticamente para siempre. Me quedo con esa reflexión de Paco, cómo sería la reacción de muchos si esto hubiera sucedido a un equipo español. El Madrid ha hecho un partido lamentable, cobarde, desaparecido sin la pelota, pero el Madrid está en semifinales por un milagro. Otra vez, un milagro para los madridistas y para los que no son madridistas por un robo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un vídeo especial que he querido empezar con cómo comenzó el programa en la radio más escuchada en España en la noche, el periodista Juanma Castaño, el día en el que el Real Madrid eliminó a la Juventus con ese gol de Cristiano Ronaldo en el último minuto con el penalti que pitaron a Benatia sobre Lucas Vázquez. Ya veis cómo ha sido el rasero, habla de un escándalo mundial, y este vídeo me surgió la idea a raíz de que en su autobiografía Chiellini básicamente reconociera que ese penalti, lo único que le quedaba a lo que agarrarse era que ese penalti no se podía pitar en el minuto 94. Recordemos que decía el propio Chiellini que ese penalti en el minuto 10 pues que es penalti, que mediada la segunda parte es penalti, pero que en el 93, según el reglamento exclusivo de Chiellini, pues tiene que ser mucho más claro para que se pueda pitar. No sé hasta qué punto también puede ser más claro un penalti de cuando se derriba a un futbolista que está a 2 metros de la portería y a punto de marcar el gol de su vida. No sé cómo puede ser más claro un penalti por más que la acción parezca sutil a cámara lenta y todo lo que queramos. Pero bueno, esa era la idea que me dio el bueno de Chiellini, porque en este vídeo os voy a traer 3 datos y luego uno de propina sobre las Champions de Franco, para que veáis lo que funciona con el Real Madrid a base de narrativa. Ese partido quedó en la historia como uno de los partidos, de los grandes robos del Real Madrid, de un epítome de cómo ganó esas 3 Champions, robo tras robo, que cuando venga el VAR no va a ganar ninguna. En fin, ¿sabéis cómo se consigue eso? Porque hay mucho antimadridismo, evidentemente, pero porque hay una narrativa, porque hay una selección de imágenes, porque hay una selección de debates absolutamente orientados a crear un relato que da igual que tenga que ver o no con la realidad, que da igual que tenga que ver con lo que vimos o con lo que no vimos. ¿Por qué se habla tanto y tanto del penalti de Benatia? Pues porque a mucha gente le interesa hablar de ese penalti de Benatia, pero en ese partido al Madrid le pitan un penalti que es penalti a favor y se monta la Mundial. ¿Y qué pasa también en ese partido? Lo hemos comentado en algún vídeo, pero en este yo creo que lo vais a entender mejor. Que a Isco le anulan un gol al minuto 20 o 25 que hubiera abortado la remontada de la Juventus, y de ese penalti no habla absolutamente nadie. ¿Sabéis por qué tampoco habla mucho la gente? Pues porque no se dan muchas imágenes de ese penalti, no se crean artículos en periódicos sobre ese penalti se hace como si no hubiera, ese gol, perdón, de Isco anulado por fuera de juego, se hace como si no hubiera existido. Ya durante la retransmisión del partido, pues bueno, se da una repetición medio mal dada y tal, y luego en la prensa no se habla en ningún momento de ese penal, de ese gol mal anulado a Isco, repito, que hubiera terminado con el intento de remontada de la Juventus. Así es como funciona que un partido claro de Copa de Europa en tu casa, en el que el Real Madrid es perjudicado por una decisión arbitral, pues queda como un robo del Real Madrid por un penalti que sí que era penalti. Y ese fuera de juego de Isco, pues oye, no era fácil de ver, pero era un fútbol pre-VAR. En ese partido con VAR, el Real Madrid hubiera salido claramente favorecido, porque hay mucha gente que dice que el Real Madrid no va a ganar nada sin VAR, y el Real Madrid sin VAR, pues hombre, yo creo que ya ha ganado títulos, porque ha ganado mundiales de clubes sin VAR, ha ganado la Supercopa de España con VAR, perdón. Así que bueno, esa es otra de las cantinelas a la que se agarra ahora la gente y que pues quedará desmentida a medida que pasen los años, porque el Madrid más pronto que tarde ganará una Champions con VAR, ganará una Liga con VAR y ganará absolutamente todo también
con VAR. Vamos de propina como el mismo programa, el mismo periodista, por cierto, hablaba de la remontada del Barça al Paris Saint-Germain y ya nos metemos con otra cosita. Buenas noches. No es una fecha para la historia del Barça, ni tan siquiera para la historia del fútbol. Es una fecha para la historia del deporte. Lo que ha pasado hoy en Barcelona, en el Camp Nou, es historia del deporte. Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, en directo, con ustedes desde las 11:30, contándoles la gesta del Barça. Partido inolvidable en el Camp Nou. Victoria 6-1 ante el Paris Saint-Germain. Sigue adelante el Barça con un guión absolutamente increíble. Si anulan ese gol, igual bajo el campo y saco el equipo, por ejemplo. Porque esta es realmente reciente. Ahí tenéis el esperpento de Monchi en los micrófonos de Vamos después de la victoria del Real Madrid por 2-1 en un partido disputado contra el Sevilla en el Bernabéu en este propio año 2020. Creo que fue en el mes, mediados el mes de enero. Este es otro ejemplo perfecto de cómo la crítica, de cómo el periodismo, de cómo la manipulación fue a que el Real Madrid había robado en un partido en el que fue claramente perjudicado, porque el Sevilla tuvo un gol que está bien anulado y el gol del Sevilla que sube al marcador debía haber sido anulado por la mano que hace Munir. Mano involuntaria, mano no voluntaria, lo que queramos. Cualquier mano en una jugada que acaba en gol se tiene que anular. No entra ni el criterio de si la mano es voluntaria o no es voluntaria. Pues bien, creo que la única vez en toda la temporada que se ha aplicado tan mal una norma tan fácil, puede ser injusta, yo no entro en si es injusta o es justa, pero una norma tan fácil de aplicar, si le dan la mano y acaba en gol, es gol anulado. La única vez que se ha arbitrado mal es en contra del Real Madrid. Y ese día todavía, tras el esperpento de Monchi, avalado, como ya veis, por ejemplo, por Marca, por Andújar Oliver, que dice que está mal anulado el gol este de la falta del bloqueo de Gudel, que Andújar sí que decía que también debían haber anulado el otro, las cosas como son, pero se habló mucho más, del gol anulado, bien anulado al Sevilla por el bloqueo a Militao. De todas formas, hubo una cosa muy interesante unas semanas después, en la que le anulan un gol al Getafe en el Camp Nou por una situación muy similar, tan similar que el propio Gerard Piqué, cuando se dirigió al árbitro en las formas y maneras en las que solo le autorizan a él dirigirse al árbitro, le recordaba esa jugada, le decía, oye, esto es como la de hace 2 semanas en el Bernabéu con el gol de Gudel. Efectivamente, fue igual, se anuló el gol de Nyón del Getafe, bien anulado, se anuló el gol del Sevilla, bien anulado, nadie montó un escándalo cuando el gol bien anulado al Getafe y se intentó montar o se montó un escándalo con el gol anulado al Sevilla. De hecho, ya veis que Andújar Oliver, el gol que a Piqué, no sospechoso creo de eso, el gol que a Piqué, la acción le parecía igual una que otra, Andújar Oliver, el que habla, el que pontifica de arbitraje en ese periódico, teóricamente, porque me dicen a mí madridista, que se Marca, Piqué las ve iguales y Andújar Oliver las veía diferentes. Y nos vamos ahora, yo creo que es que igual a algunos os suena repetitivo el vídeo, pero creo que con este enfoque y agrupando cosas nunca se había dado. El partido del Bayern de Múnich, la eliminatoria del año 2017, el gran robo del Real Madrid en aquella Champions League y en la historia de la Champions League, el día que el Real Madrid pasa de ronda gracias a 2 goles en fuera de juego de Cristiano Ronaldo. 2 goles en fuera de juego, que es clarísimo fuera de juego. Es impepinable esos 2 goles en fuera de juego que llegan en la prórroga. Uno es difícil de ver, probablemente en el vivo, son jugadas rápidas, no había VAR. 2 goles en fuera de juego en la prórroga. Efectivamente, ¿cómo se llegó a esa prórroga del robo del siglo del Real Madrid? Pues se llega con un gol del Bayern de Múnich, el 1-2 en fuera de juego de Lewandowski, una acción que acaba en gol, que es gol, vamos, viene de un fuera de juego, o sea que esos fuera de juego de Cristiano Ronaldo, con el VAR ese que tanto ansian y que tanto aman los antimadridistas porque creen que va a dejar al Real Madrid sin títulos, probablemente no se hubiera llegado a esa situación de prórroga y esos goles de Cristiano Ronaldo en fuera de juego probablemente jamás hubieran existido, porque en ese partido pues el Real Madrid en los 90 minutos fue el claro perjudicado, ya que se vio jugando una prórroga que seguramente sin esa ayuda era otra jugada difícil de ver. Yo ahí no culpo al árbitro, es muy difícil de ver el fuera de juego que acaba en el gol de Lewandowski, pero esa jugada con VAR hubiera sido muy sencilla. Se anula, aquí no hay prórroga y aquí no hay escándalo. Por no entrar en otras cosas de ese partido, como la expulsión de Vidal, que llega por una falta que es así, pero es que llega entre 30 y 40 minutos después de que le perdonara en sendas ocasiones la expulsión, o de en el partido de ida que el árbitro regala un penalti al propio
propio Bayern de Múnich, que bueno, parafraseando a Chiellini, no sé si borracho o no, pero Arturo Vidal lo mandó al segundo anfiteatro, un penalti que de haberse marcado hubiera supuesto el 2-0 y probablemente la liquidación del Real Madrid en esa eliminatoria. Pero ya veis, partido de vuelta, tienes que jugar una prórroga por un error arbitral y todavía te dicen que robas porque en esa prórroga el mismo árbitro que no había visto ese fuera de juego, pues tampoco vio otros. Y quería terminar el vídeo metiendo ahí una propinita que me han pasado de Hechicero. Os pongo ahí su cuenta de Twitter por si queréis seguirle, porque es la Biblia en cuanto a desmentidos históricos de narrativas en torno al Real Madrid, que os podéis encontrar en la red social Twitter, y me han pasado estos datos, que de hecho lo había visto ya porque le sigo, pero me había pasado Franco Estirador por privado, por mensaje, por WhatsApp, y lo veo ahí tal, y digo, esto lo tengo que meter de alguna manera, y lo voy a meter en este vídeo, porque el otro día hice el desmentido del franquismo y el Real Madrid, todas estas gilipolleces, y alguno todavía te decía: es que el lavado de mentes es muy bestia, chavales. Te decían, no, pero es que organizaron la competición con l'Equipe y el propio l'Equipe ha reconocido, que es mentira, evidentemente, que los árbitros tenían que beneficiar al Real Madrid. Pues bueno, vamos con unos datitos que nos ofrecía Hechicero. En esas 5 Champions League que gana el Real Madrid, en el saldo de penaltis, por ejemplo, fue 7 a favor, 6 en contra, más 1 para el Real Madrid, y en el ratio de expulsiones fue 4 expulsados contra 4 rivales expulsados, así que un neto de 0. Teniendo en cuenta que el Real Madrid era un equipo que promediaba 3 goles por partido y que pues atacaba muchísimo, es probable que incluso pues tendría que haber sido un poquito mejor alguno de los dos diferenciales, pero bueno, ya veis que ahí está la cosa. Y si nos vamos a la década en la que el Real Madrid gana de 6 Champions y 2 finales, pues ahí de hecho tuvo un expulsado más que los rivales, pero tuvo un penalti en contra más de los penaltis a favor y tuvo los mismos expulsados rivales que propios, así que ya veis que para nada recibía un trato de favor el Real Madrid en aquellas Copas de Europa, en la que alguno de los penaltis que le pitaron al Real Madrid no era, y en la que algunos de los penaltis que recibió el Real Madrid, por ejemplo contra el Barcelona, era directamente en una acción fuera del área, pues que evidentemente son cosas difíciles de arbitrar y oye, te pueden pasar a favor, te pueden pasar en contra, pero vamos, ya veis que ni en expulsiones ni en penaltis el Real Madrid recibía un trato de favor. De hecho, en las 5 Copas de Europa que gana, jugó algunos minutos más en inferioridad numérica que en superioridad numérica. Así que si eso lo tenía amañado Franco, me lo tienen que explicar. Si eso lo tenía amañado el Real Madrid y l'Equipe, también me lo tienen que seguir explicando. Así que nada, chicos, hasta aquí este vídeo, un vídeo triste realmente, ¿no? Un vídeo triste, que esto yo creo que es, bueno, pues 4 pequeñas pildoritas, 4 pequeños casos concretos, que si nos vamos al dibujo amplio, es cuando el resumen se puede hacer en que en los últimos 15 años en España al Madrid le han expulsado más jugadores propios que rivales, y todavía tienes que oír la cantinela esa de qué difícil es arbitrar en el Bernabéu o jugar en el Bernabéu y ese tipo de cosas. Quiero vuestro comentario, seguro que recordáis algún caso de estos más porque hay miles, lo puedes dejar en los comentarios, puedes poner tu opinión y nos vemos en el siguiente.